La defensa y la justificación del capitalismo por los economistas burgueses en la época de la crisis general del régimen adquieren ciertos rasgos peculiares originados por los cambios políticos y económicos producidos en este periodo. La crisis de la economía política capitalista burguesa constituye un reflejo directo de la crisis del propio sistema neoliberal en la conciencia burguesa. Los economistas burgueses, en razón de la estrechez de sus horizontes, son incapaces de ofrecer un análisis concienzudo, acertado, de la crisis general del capitalismo. Niegan su existencia, pero por otra parte no pueden pasar por alto hechos que testimonian la putrefacción y la agonía del sistema capitalista. En sus disquisiciones teóricas eluden virtualmente el estado de la crisis del mismo sistema capitalista. Interesados en mantener su influencia, estos economistas se han visto en la obligación de hablar del peligro que amenaza al sistema económico y, con ello, poner en entredicho hasta el último punto esencial de toda la economía política capitalista, el carácter indestructible del capitalismo. Se han visto obligados a criticar la tesis de que el mecanismo de la libre competencia capitalista elimina automáticamente todas las contradicciones y dificultades a la vista de hechos tan inaccesibles como el paro masivo y la desocupación económica y crónica del potencial de sus empresas. Han tenido que poner en duda el dogma tradicional de que el capitalismo garantiza la plena utilización de todos los recursos productivos y, en primer término, de la mano de obra. La conclusión general dice que en medio de la creciente descomposición del sistema capitalista mundial, a los economistas burgueses les resulta cada vez más difícil exaltar las energías internas del capitalismo y la acción de sus leyes económicas inmanentes. La política neoliberal. Nuevas formas de apología burguesa y de demagogia social. Las nuevas formas de apología del sistema burgués que se observan en el periodo de la crisis general del capitalismo se desarrolla en tres direcciones. La primera radica en el mero enfoque del papel económico del Estado durante el periodo del capitalismo premonopolista. En los círculos burgueses se presentaba al Estado como un guardián nocturno que velaba por la tranquilidad de la burguesía y de la oligarquía y protegía sus intereses y de sus riquezas. Se consideraba la mejor política económica de la no intervención del Estado en absoluto en ningún rubro de la economía, la política de la libertad total para las empresas. La injerencia del Estado en la economía se consideraba un mal que convenía reducir al mínimo. La mayoría de los economistas neoliberales afirmaban que el mecanismo de la competencia capitalista era capaz de eliminar todas las dificultades y desproporciones económicas, el paro y la crisis de superproducción sin que el Estado
se inmiscuyese absolutamente en nada. Sin embargo, debido a las constantes crisis, la primera modificación de la apología de la burguesía en el periodo de las grandes crisis se expresa en una exaltación del papel específico del Estado en cuanto a la obra de regular la producción y el cambio, de instaurar únicamente el equilibrio entre la demanda social y la oferta, y de regular la ocupación plena. Podríamos caracterizar esta tendencia como la teoría del capitalismo regulado. En esa gran crisis, recordemos, en Estados Unidos del año 1929, se contrató a un economista que puso en boga nuevas formas y nuevas teorías económicas. El economista inglés es John Keynes. Los economistas burgueses identifican a los monopolios con la gran producción, atribuyéndoles todas las ventajas derivadas del engrandecimiento de las empresas y de la concentración de la industria, pasando por alto un hecho evidente, el de que, en numerosos casos, los monopolios dificultan el desarrollo técnico y crean una enorme desigualdad social, laboral y por ende humana. Los múltiples procedimientos de que se valen los panegiristas de la burguesía tienden a un solo propósito: demostrar que el capitalismo actual no es monopolista. La tercera dirección de la apología burguesa se manifiesta en el intento de demostrar que en los últimos decenios el capitalismo ha experimentado una profunda transformación, que se ha modificado radicalmente la distribución de la propiedad privada y de la renta nacional, así como la dirección en las empresas. Los apologistas de la burguesía liberal presentan dichos cambios del siguiente modo: en el terreno de la distribución de la riqueza, se le ha verificado lo que ellos llaman dispersión de la propiedad privada. Con la amplia distribución de pequeñas acciones, la propiedad de las empresas ha quedado repartida, según ellos, entre el grueso de la población. A menudo, los autores burgueses pretenden presentar este proceso como una democratización del capital accionista financiero oligarca. Los adictos de la economía neoliberal regulada hacen gala de una gran flexibilidad y destreza para engañar a los trabajadores e influir ideológicamente sobre ellos. Una gran manipulación cae sobre los trabajadores, haciéndolos pensar que las empresas realmente se preocupan por ellos. A menudo se enmascara como defensores, ellos y los sindicatos, de las reformas sociales, pronunciándose por el aumento de las obras públicas y de la eliminación del paro. A diferencia de ello, los propagandistas de la libre competencia obran con más cautela. Muchos de ellos propugnan abiertamente la rebaja del salario real y pretenden presentar su alza como fuente de todas las dificultades por las que atraviesa el capitalismo. Nada tiene de extraño que las teorías económicas de la libre iniciativa resulten menos eficaces como medio de influir
en las masas como las teorías de la economía regulada, entre comillas. Muchos economistas ocupan una posición intermedia entre las dos corrientes citadas. Tratan de combinar la regulación de la economía por el Estado con una mayor libertad para las empresas, que nadie tenga influencia y nadie les pueda dictar políticas económicas como son el pago de impuestos, el no outsourcing y una mejora sustancial para los trabajadores. Tratan estos economistas e ideólogos de combinar la regulación de la economía por parte del Estado con una mayor libertad para las empresas y con la renuncia al empleo de las formas rígidas de la libre empresa y de la iniciativa privada. Los ideólogos de este grupo encomiendan al Estado únicamente la misión de mantener un alto nivel de actividad económica y de prevenir las crisis económicas de superproducción y la destructora inflación. Podríamos concluir con la idea de el papel que la oligarquía y los grandes empresarios, como en México son Claudio X González, han determinado para el papel que quieren que únicamente cumpla el Estado. En la economía capitalista se ha extendido mucho en las publicaciones burguesas en nuestros días lo siguiente. Propugnan no solo los ideólogos del capital monopolista, las grandes empresas internacionales, Coca-Cola, FEMSA, Danone, Philip Morris, entre otras, sino los de la gran oligarquía y la burguesía pequeña y mediana. Y es completamente natural que entre estos últimos la idea del papel decisivo del Estado en la economía adquiera una forma específica. Quieren que el Estado cargue únicamente con la misión de combatir el capital monopolista y de eliminar su dominación. Como sabemos bien, el neoliberalismo pugna con la idea de que ellos son los que dominan al mundo, los que crean empleo y los que generan riqueza. Los procedimientos de ellos no siempre son los más éticos. Constantemente hemos visto que inclusive han negociado o comprado inclusive hasta sindicatos corruptos que se venden a la misma burguesía para crear instrumentos de dominio y de explotación como son el outsourcing. En México, con este nuevo gobierno de izquierda, se ha tratado de eliminar la figura explotadora del outsourcing. Sin embargo, aún quedan empresas muy poderosas, internacionales o nacionales, que tratan de evitar que la eliminación de esta política beneficie a sus trabajadores. Empresas como Danone, empresas como General Motors y algunas otras no han querido eliminar el outsourcing y siguen contratando a sus trabajadores bajo esta figura explotadora de los mismos. En México, Claudio X González Guajardo es un poderoso empresario, abogado y activista que se ha opuesto a todas las políticas económicas que favorecen al trabajador y a la sociedad. Es fundador de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
y cofundador de Mexicanos Primero y Bécalos. También fue presidente de la Fundación Televisa. Es importante mencionar que esta fundación solicitaba dinero a toda la sociedad y posteriormente ese dinero ellos se lo cobraban a Hacienda, generando con ello un gran negocio. Claudio X González es uno de los principales enemigos del nuevo proyecto de la izquierda mexicana porque ha tenido que adecuarse a nuevas políticas hacendarias como el pago de impuestos a los cuales la burguesía mexicana no estaba acostumbrada. En algún momento denunciamos como buena parte de lo que se produce y de lo que se consume mundialmente en un supermercado es producido únicamente por solo 10 compañías, lo que se conoce como monopolios, que controlan prácticamente todo el mercado internacional. Por ello es que tienen un inmenso poder en todos los países. Obviamente, las personas detrás de esas compañías forman parte de la superélite mundial. También tenemos al grupo de Bilderberg, ese discreto microgobierno que se reúne anualmente y está integrado exclusivamente por los políticos y empresarios más poderosos de Estados Unidos y Europa. Pero más allá de corporaciones o clubes elitistas, existe un vínculo aún muy íntimo y cerrado que agrupa a menor escala a las personas más influyentes del planeta, el filial. Y ya entrados en este grado de hermetismo socioestructural, te compartimos una lista de las 5 familias que, en cierto sentido, controlan el tablero de juego y cuyos miembros han logrado perpetuarse en lo más alto de las burbujas de poder y económico. Seguramente faltarán un par de tribus que bien podrían entrar en el listado, pero en todo caso, la próxima vez, cansado de la absurda injusticia social y económica que reina hoy en el mundo, y te preguntes quién demonios se beneficia de que las cosas sean tal cual como son y de este establishment, recuerda que habrá al menos 5 familias disfrutando de tu esfuerzo, de tu trabajo, de la explotación y de tu vida. Las 5 familias más poderosas mundialmente y que controlan toda la economía y las políticas económicas burguesas son, entre otros, la familia Rothschild, la familia Rockefeller, la familia Morgan, la familia DuPont y la familia Bush. Estas 5 familias son las que en cierta medida tratan de imponer todas las políticas económicas mundiales e incluso han creado instituciones para dominar en el ámbito económico al mundo, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Gran parte de los extractos de lo que aquí platicamos es tomado de un libro que se llama Teorías Económicas Burguesas del siglo XX, de los escritores Firsova y Saga.